solo momento en que no piense en ese penal. Me duele por mis compañeros, por el esfuerzo que hizo este equipo, pero sobre todo por ustedes que nunca dejaron de creer. Sé lo que representa este club, por eso sé que les fallé, no hay excusas, me toca aceptar la responsabilidad como capitán y como alguien que ama profundamente este club. Quiero pedirles perdón de corazón. Y quiero darles las gracias por jamás abandonarnos, por alentarnos cuando todo parecía perdido. Este equipo sacó orgullo, carácter y corazón, porque si algo tiene el América es que nunca, nunca se da por vencido. Gracias, americanistas. ¿Qué tal, compañeros de Punto Final, con la información de las Águilas del América? Y es que el equipo continúa de vacaciones, pero algunos de ellos se tomaron un momento para poner un mensaje en las redes sociales agradeciendo el apoyo a la afición. Uno de ellos, el capitán americanista Henry Martín, quien se disculpa por haber fallado ese penal que los habría puesto en las semifinales del fútbol mexicano. Sin embargo, los comentarios de la afición todos son en positivo sobre el jugador mexicano. Henry Martín, que se ha dicho mucho que podría tener también sus días contados con las Águilas del América. El capitán tiene contrato hasta diciembre de este año y por ahí trascendió el rumor de que le habría pedido a la directiva que saliera, que le buscaran acomodo en otro equipo para que las Águilas del América tuvieran un beneficio económico. La realidad es que la directiva está contenta con Henry Martín. Henry Martín quiere permanecer en las Águilas del América, pero bueno, la posibilidad de que abandone al equipo todavía sigue latente y será cuestión de días, de planeación, de que decidan ambas partes si continúa siendo jugador de las Águilas del América, como parece que va a suceder, que se va a quedar todavía un semestre más, o si toman la decisión, bueno, de llevar caminos separados. Otro hombre que también estaría saliendo de las Águilas del América, más allá de Néstor Araujo, Ralph Orquini y de Jonathan Dos Santos, sería el caso de Thiago Espinosa, que interesa al Atlante, este equipo que regresa a la primera división. Y además Brian el Rayito, el jugador uruguayo, estaría siendo observado por un conjunto brasileño, así es que también está ahí la posibilidad de que Brian pueda salir de la institución americanista después de la Copa del Mundo. Así la información de las Águilas del América, compañeros. Para Punto Final, Fabiola Bravo. Gracias, Fabs, muy amable. Se mueve el tablero, se mueven las fichas de ajedrez. El máximo responsable del fracaso del América en el último año y medio es única y exclusivamente el técnico Andrés Jardine, que lo más probable es que se quede. No. ¿O a quién vamos a señalar? No. Con el dedo flamígero de la ley, así. ¿A quién vamos a apuntar? Es una combinación de todo, desde los de arriba, que no pudieron hacer bien sus números, porque tanto la dirección operativa, quien abría la cartera, se la pasaba al director deportivo, no hacen buenas elecciones, una América que no venía haciendo ventas, por ende no tenían tanto dinero para entonces poder invertir en mejores jugadores, se traen a apuestas, ¿no? Jugadores que venían a complementar, no en realidad bombas, ¿no? Como casos de Maximán, obviamente los Zúñiga, Violante, Alexis Gutiérrez, etcétera. Entonces, desde arriba viene la cosa y obviamente hasta el final es a Jardine. Ay, ahora sí escoge a tus jugadores, obviamente va a escoger lo que le pudieron ofrecer y pues no resultó. Entonces también se le debe de apuntar a Jardine porque al final fue su elección. En fin, es todo un combo entero de cosas que se hicieron mal desde hace rato. Se equivoca el brasilero, me parece a mí. Al final del torneo. Dímelo tú. A mí me parece que se equivoca por el tema, más que todo, uno, la planeación, por supuesto que es de todos, ¿no? Pero mira. Sí. Los que piensa la producción que podrían se deben ir a esta producción, ¿no? Digo, se no deben sabemos. ir, pues la verdad es que juegan muy poco. Sí. Araujo desde hace cuánto no jugaba, entró de centro delantero el otro día. A donde quiero llegar yo, a mí me parece que la planeación total del torneo fue muy mala. Digo, desde el torneo anterior. Y se ve reflejado en este. Esa es la verdad. Y después el brasilero me parece que toma un par de decisiones trayendo a los dos últimos brasileños. Que Dourados llegó antes. Dourados llega al inicio del torneo. Tampoco se aclimató a la América. A eso quería ir. ¿No? Entonces a mí me parece que esa toma de decisión de él decir quiero a estos dos, ¿no? Me parece que ahí... Perdón, profe, escuchamos a Esteban Solari. Creo que todos saben que es algo que quiero cumplir, es un sueño. Creo que el estar acá te catapulta si haces muy bien las cosas a cumplir muchas cosas, a vivir muchas metas futuras. Entonces estoy muy ilusionado por lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer con México, todos los muchachos. Si me veo o no me veo, pues me puedo ver en el Barcelona, claro, también, y sería increíble, ¿sabes? Vaya, ir a Italia, creo que Johan ha ido muy bien. Claro que yo
yo estoy abierto, primero Dios, a lo que sea mejor para mí. Sí lo sentimos, la verdad, por más que estemos a todavía varias semanas de lo que es el Mundial, sentimos que podemos hacer algo muy distinto. La verdad sí te lo transmito así porque se siente, porque se sabe. Mira, a Guillermo Ochoa, de una u otra manera, como lo dices tú, sereno en las declaraciones, en su comportamiento, en su semblante. Lo vi muy bien físicamente entrando justo a la sala de conferencias en esta zona mixta, pero en los entrenamientos lo veo muy intenso, disfrutando cada minuto, Miguel. En las prácticas que nos abrieron esta semana, el martes y hoy, Ochoa, porque además Javier Aguirre observa siempre la primera parte del entrenamiento, los porteros apenas a unos metros junto al entrenador de guardametas, José Beituarte. Ochoa está con mucha intensidad en los entrenamientos. Yo creo que él sabe que la única forma de una u otra manera quitarle el puesto titular a Raúl El Tala Rangel es así, en las prácticas, y si recibiera alguna oportunidad, ya sea contra Ghana, Australia o Serbia el 4 de junio. Bueno, a ver, para ti, Gus, comenzando con este tema de Memo Ochoa, ¿viene a ser un mentor? ¿Viene a ser un hombre que transmita experiencia o viene a competir y a ser titular tal vez por selección mexicana? En su momento lo dije, saludos León, la selección no es para hacerle homenajes a nadie, ni cuando a Rafa Márquez lo llevaron para darle su último homenaje, o a Beto García Aspe, que lo metieron unos minutos en el de Japón para que le dieran un homenaje. No, para mí la selección no está para ellos. Si Memo está ahí es porque tiene algo que aportar, ya sea desde la enseñanza al Tala Rangel o a Acevedo, a los que lleve al final la Copa del Mundo. Pero creo que, León, tú que lo tratas seguido a Memo en estos eventos, estarás de acuerdo en que él asume ese rol. O sea, él sabe que viene a aportar su granito de arena. Él sabe que no sabe, bueno, más bien no sabe si va a ser titular, pero cree que puede aportar desde la experiencia a estos arqueros. Sí, lo dijo hoy. A ver, yo sigo pensando en el tema de la portería con Raúl El Tala Rangel. Los partidos contra Portugal y Bélgica fueron pruebas de fuego para él y las superó con creces después de quizá algunos titubeos, tanto en el torneo, en la fase regular con Chivas, como también en los partidos, especialmente de Bolivia y de Islandia, ¿no? En enero y en febrero. También hay que recordar que el Tala Rangel todavía no cumple 100 partidos en primera división con Chivas y no ha jugado un solo partido oficial con la selección mexicana. Si jugara el 11 de junio contra Sudáfrica, ese sería el primer juego oficial de Rangel con el equipo tricolor. Yo creo que eso también Guillermo lo sabe. Son 5 mundiales que lo respaldan en convocatorias, los últimos 3 como portero titular. Y creo yo lo mismo que dices, ¿no? O sea, ha venido a sumarse al grupo, pero hoy mismo Guillermo lo dijo, o sea, él sabe que les tiene que mostrar en los entrenamientos que no es que esté fijo ya en los 26 mundialistas, aunque sí lo está, pero él tiene que enseñarle con el ejemplo al grupo que hay que partírsela en la selección, ¿no? La eliminación del América en el Clausura 2026 sigue dejando heridas abiertas y el nombre que más ha pesado en las últimas horas es el de Henry Martín. El capitán azulcrema quedó marcado luego de fallar el penal decisivo ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, una jugada que pudo cambiar por completo la historia de la serie y darle el pase a semifinales al conjunto de André Jardine. Después de aquel momento dramático, el delantero yucateco rompió el silencio con un mensaje cargado de dolor, autocrítica y sentimientos encontrados. Encendiendo todavía más los rumores sobre una posible salida del club, Henry reconoció públicamente que siente que le falló a la afición americanista, aceptó la responsabilidad de la eliminación y aseguró que no ha dejado de pensar en ese disparo que terminó estrellándose en el poste frente a Keylor Navas. El problema es que sus palabras no solamente fueron tomadas como una disculpa, sino también como un posible mensaje de despedida. Muchos aficionados comenzaron a interpretar que el delantero estaría analizando seriamente su continuidad en Coapa luego de una temporada donde las críticas crecieron, las lesiones aparecieron y el rendimiento ofensivo del equipo quedó lejos de las expectativas. Henry habló de levantarse, de regresar más fuerte y de volver a pelear títulos, pero nunca confirmó de manera contundente que seguirá en el América, algo que desató aún más especulación entre la prensa y los aficionados, y es que el contexto es durísimo para el atacante azulcrema. América quedó eliminado en una serie completamente caótica ante Pumas, donde el equipo de Jardín estuvo cerca de protagonizar una remontada histórica tras verse abajo 3-0 en el marcador. Alejandro Zendejas apareció
El equipo reaccionó y las Águilas tuvieron en los pies de Henry la oportunidad perfecta para sellar una clasificación épica. Pero el disparo pegó en el poste y el silencio se apoderó del americanismo. Desde ese momento, las redes sociales explotaron. Miles de aficionados comenzaron a cuestionar el liderazgo de Henry Martín, otros pidieron su salida inmediata y algunos incluso llegaron al extremo de lanzar insultos y amenazas contra el delantero yucateco. La presión sobre el capitán es enorme porque Henry representa mucho más que un jugador para el América. Es uno de los símbolos recientes del club, un futbolista que fue campeón, goleador y referente del vestidor, pero que ahora atraviesa posiblemente el momento más complicado de su carrera con las Águilas. Y aquí es donde empieza el verdadero debate en el entorno azul crema. ¿Debe seguir Henry Martín siendo el delantero titular del América? ¿La directiva todavía confía plenamente en él? ¿O este penal fallado terminó siendo el punto de quiebre definitivo? Porque aunque Henry dejó un mensaje emocional y de agradecimiento a la afición, también es cierto que dentro del club ya se habla de una renovación importante del plantel después del fracaso en la liguilla. La directiva encabezada por Santiago Baños sabe perfectamente que la exigencia en América es ganar títulos y el golpe de quedar fuera contra Pumas dejó muy tocado al proyecto. Además, Henry ya tiene 33 años y el desgaste físico empieza a notarse. Sus números en la temporada estuvieron lejos de lo que acostumbraba y muchos aficionados consideran que el club necesita un delantero más joven, explosivo y determinante para volver a competir por todo. Sin embargo, también hay otra parte de la afición que sigue respaldando al delantero yucateco. Muchos recuerdan que Henry ha dado títulos, goles importantes y momentos históricos al club. Creen que es injusto reducir toda su trayectoria a un penal fallado y consideran que todavía tiene mucho que aportar dentro y fuera de la cancha. De hecho, algunos aficionados ven en sus palabras una señal positiva, porque aseguran que un jugador que da la cara en el peor momento demuestra liderazgo verdadero. Lo cierto es que el futuro de Henry Martín se convirtió en uno de los temas más calientes del fútbol mexicano. Hay versiones que aseguran que podría analizar ofertas en el extranjero o incluso escuchar propuestas dentro de la Liga MX si siente que ya cumplió un ciclo con las Águilas. Otros reportes indican que Jardine todavía lo considera una pieza importante dentro del vestidor por su experiencia y liderazgo, especialmente pensando en el Mundial 2026 y en la necesidad de mantener una base mexicana fuerte dentro del equipo. Pero la realidad es que la presión sobre Henry nunca había sido tan fuerte como ahora. El penal fallado contra Pumas no solo significó una eliminación, también abrió una grieta enorme entre el delantero y una parte de la afición americanista. Y en el América, cuando la relación entre un referente y la grada empieza a fracturarse, todo puede cambiar muy rápido. Mientras tanto, el americanismo sigue dividido. Algunos quieren darle otra oportunidad al capitán. Otros creen que ya es momento de cerrar el ciclo y comenzar una nueva etapa ofensiva. Lo único seguro es que las próximas semanas serán decisivas para definir el futuro de Henry Martín y para entender si aquellas palabras en redes sociales fueron simplemente un mensaje de dolor o la primera pista real de una despedida histórica en Coapa. Y mientras todo esto sucede, dentro del entorno del América también empiezan a surgir preguntas incómodas sobre el manejo del vestidor y el desgaste emocional que vive el grupo tras varios torneos consecutivos peleando al máximo nivel. Porque más allá del penal fallado, la realidad es que Henry Martín terminó cargando con toda la presión de un fracaso colectivo. América recibió goles evitables durante la serie, mostró errores defensivos importantes y volvió a evidenciar problemas físicos en momentos decisivos. Pero al final, toda la conversación terminó girando alrededor de ese disparo que pegó en el poste. Eso ha provocado incluso que algunos exjugadores y analistas salgan a defender al delantero, asegurando que es injusto convertirlo en el único responsable de la eliminación, cuando durante años fue uno de los futbolistas más comprometidos con la institución. Muchos recuerdan que Henry jugó infiltrado en distintos momentos de la temporada, que arrastró molestias musculares durante semanas y que aún así nunca quiso abandonar al equipo. Esa entrega es algo que parte de la afición valora muchísimo, especialmente porque en el fútbol moderno cada vez son menos los jugadores que muestran un vínculo emocional tan fuerte con una camiseta. Sin embargo, en el América las emociones duran poco cuando no llegan los títulos. La exigencia del club es brutal y la presión mediática tampoco ayuda.
Programas deportivos, periodistas y redes sociales comenzaron a instalar la narrativa de que Henry ya terminó su ciclo, y eso, inevitablemente, empieza a generar ruido alrededor del plantel. Incluso algunos aficionados ya hablan de posibles reemplazos para el ataque azul crema, imaginando una reestructuración ofensiva donde el equipo pueda rejuvenecer su delantera y construir un nuevo proyecto alrededor de jugadores más jóvenes, pero perder a Henry también significaría perder liderazgo, identidad y jerarquía dentro del vestidor. No cualquiera puede portar el gafete del América y soportar la presión que implica representar al club más mediático de México. Además, el delantero yucateco todavía mantiene buena relación con gran parte del grupo y es considerado uno de los jugadores más respetados por los jóvenes del plantel. Por eso, la decisión que tome la directiva no será sencilla. Si lo dejan salir, muchos pensarán que el club está sacrificando a uno de sus referentes por la presión de la afición. Si se queda, Henry tendrá que convivir con el recuerdo constante de aquel penal fallado y demostrar dentro de la cancha que todavía puede liderar un nuevo proyecto ganador. También existe otro punto importante que pocos están mencionando: la selección mexicana. Henry Martín todavía aspira a llegar al Mundial 2026 y sabe que necesita continuidad, minutos y estabilidad emocional para mantenerse en la pelea por un lugar en la convocatoria final. Una salida precipitada del América podría afectar directamente su nivel competitivo, pero quedarse en un entorno donde la presión es extrema también representa un riesgo enorme. Por eso, las próximas semanas serán fundamentales no solo para el futuro del club, sino también para la carrera del delantero. Mientras tanto, el americanismo sigue procesando una eliminación dolorosísima ante Pumas, una derrota que dejó heridas profundas y que podría marcar el final de varios ciclos dentro de Coapa. Y aunque oficialmente nadie ha confirmado que Henry Martín quiera salir del América, la sensación que quedó después de su mensaje fue muy clara. Algo se rompió emocionalmente en el capitán azul crema. Ahora, la gran pregunta es si todavía existen fuerzas para reconstruir esa relación con la afición o si el Clausura 2026 terminará siendo recordado como el torneo donde uno de los últimos grandes referentes americanistas comenzó a despedirse silenciosamente del club.